En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos disponemos a celebrar los sagrados misterios reconociendo nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús.
y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes,
y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Ilakesh katanesh ishmaya, kinsikikesh yetel kimak olal. Teyash shoko, yumsile, kuchak usasil unat Gamaliel, utial us toksak, ukushtal le 12 kambalobo. Te malo pexilo Jesús, ku yab kuntik lejopel wajoyatel katul kai utial utsentik ya yabash makob tush jan chenchilov 5,000 juntulili. Muy queridos padres formadores del Seminario de Yucatán, hermanas oblatas de Jesús sacerdote, jóvenes seminaristas, hermanos y hermanas, todos muy queridos en Cristo resucitado. Les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor. Aún en los grupos que tal vez catalogamos como malos, hay un poco de todo. Y es por eso que las generalizaciones son siempre odiosas. Hay quienes juzgan a todos los políticos y gobernantes por igual, sin distinción, o a todos los empresarios, o a todos los sacerdotes. Y esos juicios nunca son justos, y mucho menos cristianos. Hay un dicho muy evangélico que dice: de todo hay en la viña del Señor. Y entre el grupo del Sanedrín que estaba juzgando a los apóstoles y que ya habían decidido matarlos, había un hombre bueno y sabio llamado Gamaliel, gran maestro del fariseísmo, a cuyos pies se educó el gran joven San Pablo antes de su conversión. Miremos bien en la actitud de respeto que Gamaliel muestra ante el Sanedrín, pues no los enfrenta ni los contradice delante de los apóstoles, sino que los hace salir primero. No se confronta delante de ellos, de tal forma que con el respeto que ya le tenían, escuchan atentos su propuesta. Una gran lección para los padres de familia de no confrontarse uno al otro delante de los hijos. Pero también para todos. Tenemos personas e instituciones a las que pertenecemos y con las que no hemos de confrontarnos para desacreditarlos, sino que de manera prudente hemos de buscar hacernos escuchar para que salga a relucir la verdad luego del discernimiento. En pocas palabras, el consejo sabio de Gamaliel al Sanedrín es este: no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo
es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Pues lo que los apóstoles se proponían no se ha acabado después de 20 siglos. Todos los enemigos de la Iglesia que tanto la han atacado, ni todos los cristianos que tanto hemos fallado, hemos podido ni podremos acabar con este proyecto, porque el proyecto es de Dios. Y así se sigue cumpliendo la sentencia de Jesús, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De todos modos, siempre habrá alguien queriendo luchar contra Dios, a luchar contra la Iglesia, contra la obra y la existencia de la Iglesia. Y esto no es en ningún modo justificación de lo que cada cristiano o ministro de la Iglesia haga por su cuenta, pues un ministro o un cristiano puede sucumbir mientras que la Iglesia sigue adelante. Claro que los apóstoles no se fueron así nada más, sino hasta después de darles azotes y prohibirles hablar de Jesús. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Démonos cuenta de que no se trata de masoquismo, pues no es que les guste el dolor por el dolor, sino que su felicidad radicó en la oportunidad de dar testimonio de su amor y fidelidad a Cristo. Y todos los días se enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. El plan de pastoral ha hecho que la buena nueva del Evangelio se anuncie en Yucatán, en el templo y en algunas casas donde se reúnen centros pastorales. Pero esta pandemia nos hace llegar desde el templo hasta todas las cosas donde se abren a la señal de la liturgia y de la predicación. En el Santo Evangelio de hoy, según San Juan, tenemos la multiplicación de los panes y de los pescados, con la que Jesús alimentó a una multitud en la que habría por lo menos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, por lo que podríamos estar hablando de unas 5,000 familias. Este capítulo 6 del Evangelio abre con este gran milagro y continúa con el tema, porque la gente al darse cuenta del milagro querían hacer rey a Jesús. El próximo lunes, Dios mediante, continuaremos con el mismo capítulo donde Jesús escapa de la multitud y luego cuando lo encuentran se hará una larga discusión que culminará en el anuncio de la Eucaristía. Quizá a muchos les gustaría tener un gobernante que remedie el hambre, como aquella multitud que quiso coronar a Jesús. Pero si un candidato compra votos a cambio de comida, ofende la dignidad de las personas y no las promueve a crecer, pues les enseña solo a estirar la mano. Sin embargo, ahora que no estamos en tiempos de campañas políticas, sino en medio de una pandemia que genera falta de trabajo y crisis económica, es urgente que nuestros gobernantes vean por los pobres, como lo está haciendo el gobierno de nuestro estado, al repartir despensas entre los más necesitados de la comunidad. Bendito sea Dios que la comunidad no se cruza de brazos para esperar que nuestros gobernantes lo hagan todo. A nuestras parroquias por todo el estado siguen llegando despensas que la gente solidariamente está llevando para que los párrocos tengan comida para darle a las personas que van en busca de ayuda. Y otros laicos se han organizado en una colecta para que nuestra pastoral social pueda repartir quincenalmente 10,000 vales de despensa a través de las parroquias de la arquidiócesis. Lo que hace el gobierno, lo que hacen los laicos, lo que hace la Iglesia
es el milagro de Cristo que continúa operándose por medio de su Espíritu que actúa en nosotros. Jesús le preguntó a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Felipe se puso a hacer cálculos del costo, pero hoy nosotros no podemos calcular hasta dónde llegará esta necesidad de alimento. Lo que sí calculamos es que el Espíritu suscitará la generosidad necesaria. Tenemos que quebrarnos la cabeza un poco, pero con el corazón entero confiar en el poder del Señor. Y dijo Andrés, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es eso para tanta gente? No juzguemos que es poco lo que alguien puede aportar, porque al Señor le basta nuestro todo, nuestra poquedad, para hacer las maravillas que ya se contemplan por todo el mundo y ciertamente en nuestro estado. Cuando la gente sació su hambre, a la orden de Jesús los discípulos recogieron los sobrantes de la comida y juntaron 12 canastos de sobrantes. Recordemos que si fueron 12 los patriarcas del Antiguo Testamento y 12 los apóstoles del Nuevo Testamento, el número 12 simboliza al pueblo de Dios, que siempre tendrá esa gran reserva de la obra que Dios realiza. También nosotros tenemos que organizarnos bien para administrar y repartir atinadamente la caridad que el Señor hace nacer en los corazones. El milagro continúa. Sea alabado Jesucristo resucitado. Y por siempre sea alabado. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído.
y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad toda la tierra y cielo. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad toda la tierra y cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso de Toledo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro Sergio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de un mismo Padre, nos damos el signo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. para sanarme. Resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Alegría y gozo
mis hermanos, Jesucristo el Señor resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya murió. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos, el sepulcro vacío se quedó. Alegría y gozo, mis hermanos, el Señor de la muerte es vencedor. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Se puede hacer la intención para la indulgencia plenaria. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Es oportuno recordar que en la página de la Arquidiócesis de Yucatán, así se llama en Facebook, Arquidiócesis de Yucatán, pueden encontrar las dos campañas, una campaña para la compra de vales para despensa, ahí viene una cuenta bancaria, y otra campaña para apoyar a la subsistencia de las parroquias, viene otra cuenta bancaria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quienes ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que a ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.